Bien, mercado en crisis, ¿qué hacer? Básicamente estamos en un mercado donde hay más propiedades que compradores, las tasas de interés altas, créditos se han restringido, niveles de venta históricamente bajos, ¿cierto? Muchas veces cuando hablamos con corredores que estuvieron activos en época de pandemia nos cuentan que vio, o sea, del cielo a la tierra. En ese momento era muy fácil vender, no había de repente que hacer quizá tantas cosas ni tantos esfuerzos y podíamos vender. En cambio, el día de hoy parece que hay que ser un experto en marketing y un experto en 27 cosas para conseguir una ventita por ahí, ¿cierto? Una de las cosas que explica este libro es que eso siempre va a ocurrir, es parte del mercado. Siempre el mercado va a ser cíclico, hay veces que va a haber más oferta que demanda y hay veces es que va a haber más demanda que oferta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No lamentarnos y aceptar que siempre va a ser así. En un mercado como el actual, básicamente, mantenernos ya es ganar. Mantenernos y sobrevivir a la situación ya es ganar. Quiero superar, resistir esa situación para que cuando la ola empiece a subir, ahí realmente empecemos a forrarnos, como dice el dicho. Entonces, una de las primeras tácticas que enseña es empezar a tener claridad de mi situación actual. Ya tener esa honestidad de sentarme, revisar mis números, revisar mi situación actual y revisar y definir claramente mis objetivos. ¿Ya? Vamos a ver que una de las principales, de hecho, la principal actividad que recomienda es la generación de leads. Ahora, más que nunca, es un momento donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en generación de leads. Entonces nos recomienda técnicas como, por ejemplo, bloquear 3 horas al día para generar leads, ya sea hablar con los leads que nos han llegado, generar nuevos leads, recurrir a nuestra red de contactos. En el fondo, es la principal actividad de nuestro negocio. Como dice ahí, si no bloqueas tiempo para generar negocio, ya bloqueaste tiempo para quedarte sin negocio. Entonces, es lo fundamental. Quizá en otra época nos llegaban los leads solos. Hoy día no, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para generarlos. Otra de las tácticas que nos recomienda es el control financiero y la operación esbelta. Ahora más que nunca es el momento de apretarnos el cinturón y ser estricto con nuestros gastos. Entonces, una de las cosas que recomienda es cortar los gastos que no nos están dando un retorno inmediato. Cortar los gastos que tenemos como por si acaso. A mí muchas veces para muchos de nosotros la página web es un gasto que no me genera flujo, que no me genera leads. Para algunos pueden ser los portales, no para todos. Pero tenemos que ser y hacer ese autoanálisis de cuáles son nuestros gastos y poner nuestro dinero donde hay retorno, lo que nos está generando realmente un movimiento real. Teniendo eso en mente, una de nuestras principales prioridades, si no la mayor prioridad, es la generación masiva de leads. Y aquí hay una máxima fundamental que es, en un mercado a la baja, la motivación disminuye. Eso quiere decir que hay, por un lado, menos vendedores motivados y por otro lado, menos compradores motivados. Vamos a profundizar un poquito en el tema de la motivación, pero en general tenemos que entender que nosotros no podemos crear la motivación en el mercado. ¿Ya? No podemos convencer a un lead que ya no quiere vender, que no quiere vender o que no quiere comprar a que lo haga. Eh, Hay una frase ahí que dice en el libro, nunca un comprador dijo, mira, yo en realidad no estaba buscando casa, pero la gente era tan buena que terminé comprando una casa. O en realidad no, yo no me quería cambiar de casa, pero la gente era tan maravillosa que terminé vendiendo mi casa y cambiándome a otra ciudad. No, nunca va a pasar eso. Entonces, tu principal función a la hora de generar leads es encontrar a la persona que hoy está motivada. Entonces, es cierto que en una época de crisis disminuye la motivación, pero siempre va a haber gente motivada, siempre va a haber personas que por circunstancias de la vida necesitan, quieren o desean cambiarse, y siempre van a haber personas que, sea cual sea la situación del mercado, van a querer comprar. Entonces, tu trabajo es ser, por así decir, ese investigador o ese buscador que está saliendo al mercado, hablando con los leads y encontrando a esa persona que hoy quiere comprar, que hoy quiere vender. Y con esa persona trabajas tú. No con el que dice, sí, parece que quiero vender, pero quizás no es el momento hoy día para darle prioridad, pero sí para mantenerlo en una base de datos y para hacer un plan de nutrición que vamos a ver a continuación.
Algunas tácticas prácticas es identificar tus canales de captación y hacer ese escrutinio de cuáles de estas fuentes de captación realmente me están generando flujo y me están generando venta y ponerle recursos de ahí. Hoy no es el momento para esperar clientes, hoy es el momento para salir a buscarlos con prospección y con marketing, justamente una de las estrategias que nosotros implementamos, que es intencionar que nos lleguen, ¿cierto?, a través de las campañas. Un elemento clave es, como mencioné antes, buscar la motivación. Por lo tanto, necesitamos que nuestros mensajes de prospección busquen a esos clientes que tienen la motivación. Esto lo podemos lograr con ofertas directas, justamente algo que nosotros resolvemos con los anuncios. Evaluamos tu casa y te decimos cómo venderla en 90 días o en X tiempo. Una oferta directa para un cliente que ahora tiene ganas de vender. Por supuesto, hay otros métodos de prospección. No vamos a andar ahora en todos los métodos de todos sabemos los referidos, la captación en frío, hay alianzas, hay un montón de cosas que podemos hacer dentro de nuestro plan de conseguir leads, pero es importante que bloqueemos nuestro tiempo para hacer esas actividades clave de prospección y de buscar a esos vendedores y compradores motivados. Esta frase me encantó. No eres un agente inmobiliario que debe generar leads. Eres un generador de leads que por casualidad hace negocios inmobiliarios. Y esta es una de las verdades fundamentales que yo aprendí cuando estudié marketing, que en estricto rigor todos estamos en el mismo negocio. Todos estamos en el negocio de generar leads. Lo que pasa es que lo que hacemos con el lead cuando lo tenemos es distinto. Pero tu negocio no es hacer operaciones inmobiliarias, tu negocio es generar leads. Y después da la casualidad que haces operaciones inmobiliarias. Entonces, ese es un gran cambio de mentalidad porque la mayoría de nosotros cuando tiene un negocio de cualquier tipo piensa que debe ser bueno en el negocio. El pastelero piensa que haciendo los mejores pasteles va a tener mucha clientela. El agente inmobiliario piensa que capacitándose y sabiéndose todos los temas legales, qué sé yo, va a traer más clientes. No, el mejor pastelero es el que genera más clientes para la pastelería. El mejor agente inmobiliario es el que genera más leads para su negocio inmobiliario. Entonces, este es un cambio de mentalidad fundamental y es muy importante que tengamos conciencia de ello. Nuestro negocio es generación de leads, en primera instancia. Segundo elemento clave. Muchas veces nosotros caemos en el error y sobre todo esto queda oculto, este problema queda oculto cuando estamos en un mercado, por ejemplo, de alta demanda. Cuando hay alta demanda, y nos han comentado muchas veces agentes que vivieron que le fue muy bien en la época de la pandemia, bastaba con generar leads y el leads casi que se vendía solo, se agendaba solo, se compraba solo. Lo mismo con el vendedor, bastaba captarlo y la casa se vendía sola. Entonces, eso nos obstaculizaba a ver el trabajo que hay detrás de captar un lead y convertirlo en un cierre. En una época de crisis nos revela que hay un espacio ahí. No basta con tener el lead. Oh, me llegaron 50 leads por redes sociales, qué bonito, conviértelo. Entonces, en una época de crisis nos revela que hay una técnica y que tenemos que tener un proceso para llevar ese potencial interés en un cierre, en una captación o en una venta. Y aquí nos presenta un pequeño framework. Esto nosotros lo resolvemos con la parte de los checklists y de los guiones, ¿cierto?, que tenemos en los módulos respectivos. Pero aquí una visión general se constituye de tres etapas. Primero, por supuesto, generar el lead. Generar el lead es básicamente recibir el contacto de un propietario o un comprador potencialmente motivado. En este caso, lo que nos hacen por nosotros las campañas, o los referidos que te llegan, o la captación en frío que lograste, qué sé yo. Perfecto, tenemos el lead, sabemos quién es, un potencial vendedor o un potencial comprador. Segundo paso es crear conexión. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando empezamos a hablar con ese lead. Por ejemplo, cuando nos llegan los leads de redes sociales, primer paso, generar conexión. Entonces, en ese proceso lo que hacemos es conversar con el lead, ¿cierto? Conversamos por teléfono, por WhatsApp, reuniones, videollamadas, todos los métodos que tenemos para conversar. Y nuestro objetivo aquí es doble. Es por un lado conectar, generar confianza y por otro lado calificar. Allí es donde vamos a ver, oye, ¿esta persona realmente está motivada? ¿Esta persona califica para poder trabajar con ella? Entonces, muy importante, obviamente, con los vendedores, evaluar su motivación, qué tanto es que desean vender, qué tan urgente es la posibilidad de vender, por qué se separó, tiene que cambiarse de casa sí o sí, cuál es la situación que envuelve a ese cliente y en el comprador también, ¿por qué quiere comprar ahora? ¿Qué lo motiva a querer visitar una cierta propiedad? ¿Está mirando por mirar o en realidad tiene una situación de vida, quiere comprar, tiene un proyecto, se quiere cambiar a una casa que le quede más cerca del trabajo o cualquier otra situación? Eso nos va a permitir a nosotros entender si ese lead tiene prioridad o no. ¿Por qué? Porque esa prioridad va a determinar el cierre. No es tanto
como les mencionaba anteriormente, si yo recibo un comprador que en realidad no tiene una motivación intrínseca, no lo puedo forzar, no voy a poder inventar tácticas de urgencia que, o va a ser limitada mi capacidad de influir si es que la persona no tiene ya una motivación para comprar ahora. Entonces, en ese proceso de conexión, en esa conversación, vamos a generar confianza y al mismo tiempo calificar. ¿Cómo lo logramos? Con preguntas. Así de simple. ¿Cómo lo logramos? Preguntando, sintiendo curiosidad genuina por el cliente. Lo tenemos ahí más estructuradito en los guiones. Lo recomienda. Este es el momento para volverte un maestro en checklist y en guiones y en sistemas. Este no es un momento para improvisar, es el momento para ser sistemático, porque ahorra la improvisación. El objetivo de la generación de conexión y confianza es poder agendar una cita. Entonces tenemos que finalizar ese proceso con una reunión o con una visita, ¿cierto? Visita de captación o visita de venta en este caso. Ahí hay un dato muy interesante que es importante ser veloces en el proceso de contacto y de potencial cierre, porque mientras más rápido nos juntemos con ese lead, es más probable que ese lead nos escoja a nosotros. Como dice acá, enfócate en los motivados. Hoy más que nunca es el momento para enfocarse en los que ya quieren vender o ya quieren comprar. Y los que no están motivados, déjalos en un plan de nutrición. Vale decir, no los dejes morir. O sea, no le des prioridad ahora, pero tampoco lo dejes morir. Incorpóralo en una base de datos donde lo tengas presente y puedas hacerle contacto cada cierto tiempo para chequear en qué está. O sea, ese comprador que te dice, por ejemplo, no, yo estoy mirando nomás, perfecto, te voy a contactar, qué sé yo, en un mes más, o te voy a mostrar las opciones que nosotros tenemos. ¿Te fijas? Mantener el contacto con la persona, no dándole como tanta prioridad hoy, pero tampoco perdiéndolo. Luego pasamos a la parte del cierre de la captación, y aquí el autor nos habla de dos elementos fundamentales para poder vender en este mercado. Número uno, el tema de la fijación de precio, y número dos, la presentación de las propiedades. El autor dice que son igualmente importantes. Muchas veces como que se nos va mucho la conversación en el precio y como que dejamos de lado la presentación, pero hay una frase ahí que me gustó mucho del libro que dice, el precio genera la visita, la presentación genera la oferta. Perfecto. Hablemos sobre el tema del precio. Nuestra labor cuando trabajamos con un propietario, número uno, entender su motivación y trabajar con los que realmente están motivados. Y el segundo paso, tenemos que nosotros ser el asesor experto de confianza que le va a transmitir qué es lo que se requiere para vender en este mercado. Entonces, no le vamos a vender pomada, no le vamos a decir que sí a todo, vamos a asesorarlo como si fuéramos su médico de cabecera en este mercado, qué es lo que se necesita para vender. Una de las cosas fundamentales en un mercado de sobreoferta, el precio de mercado ya es un sobreprecio. ¿Ya? El precio de mercado ya es un sobreprecio. ¿Por qué? Porque en un mercado donde el comprador tiene tantas opciones, el comprador está incentivado a no comprar. El comprador está incentivado a esperar. ¿Por qué? Porque como ve que los vendedores están medio desesperados, que hay mucha oferta, que hay mucha variación de precio, él dice, no, no, si espero un poquito más, capaz que encuentro una mejor oferta, capaz que encuentro una propiedad más barata. Entonces, el comprador intrínsecamente tiene una motivación para no comprar. En un mercado al alza es al revés. Como los precios van subiendo y las propiedades van desapareciendo, el comprador tiene intrínsecamente una motivación por comprar más rápido, para asegurar la venta, porque ahí está la ganancia. Pero en este momento, el comprador quiere esperar a ver qué le ofrecen, ¿cierto? Eso quiere decir que una buena estrategia de precio es poner el precio por delante del mercado. O sea, poner el precio que supuestamente el comprador está esperando para después. En español simple, poner el precio barato. Y aquí es un argumento muy interesante para cómo introducir la conversación de precio con los propietarios, que es el siguiente. Dice, en este mercado, en realidad hay dos mercados de propiedades. Hay un mercado que se constituye por las propiedades que están publicadas, pero que están totalmente fuera de foco, fuera de precio, y que no están generando ningún tipo de visita y ningún tipo de oferta. Esas propiedades están aparentemente publicadas y aparentemente en venta, pero en la realidad no están en venta. Al día de hoy, eso constituye el 80% de las propiedades que tú puedes ver publicadas. El 80% de las propiedades que están publicadas porque sí, pero están en un mercado flotante que no está generando movimiento. Debajo de ese mercado, medio oculto, hay un 20% de propiedades que sí están en el mercado.
Esas son las pocas y únicas propiedades que al día de hoy están generando movimiento, visitas y ofertas por los compradores interesados. Para poder vender, ¿en qué mercado necesitas? Para poder vender ahora, en este mercado, ¿en cuál de los dos mercados quieres estar tú? ¿Quieres estar en el mercado de propiedades que no se mueven y que parece que están publicadas, pero en realidad no lo están? ¿O quieres estar en el mercado real de las propiedades que se están moviendo? ¿En cuál de las dos tenemos que competir? ¿En cuál escenario tenemos que competir? ¿Tenemos que competir contra estas o tenemos que competir contra estas? Y para ganarle a estas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser la propiedad más atractiva de este grupo. Es la única forma de atraer propietarios, de atraer compradores. Entonces, necesitamos dominar la conversación de precio con los propietarios y trabajar con lo que, como mencioné, con lo que están motivados a vender ahora y explicarles lo que se requiere. Nosotros no podemos cambiar la realidad del mercado, nosotros no podemos, no tenemos una varita mágica, pero sí podemos asesorar con todas las herramientas y tener buenos discursos con los propietarios y ayudarlos a entender la situación, hacer cálculos matemáticos, ayudarlos a procesar esa situación. Entonces, herramientas, nuestro estudio de mercado, súper profesional, tenemos que encontrar comparables idealmente vendidas, tenemos que hablar de datos concretos y luego no solamente debemos competir en precio con esas propiedades, debemos competir en presentación. Entonces también tenemos que educar al propietario de que una cosa es el precio y queremos que la propiedad sea la más competitiva de las comparables, pero también la propiedad compite por presentación, la propiedad compite por cómo se ve. ¿Cierto? Entonces, para que la propiedad sea la más atractiva de este grupo, necesita ser la que está a mejor precio y la que se ve mejor, la que el propietario idealmente, o sea, el comprador, idealmente cuando vaya a la propiedad, realmente se sienta ahí y diga, chuta, me vendría mañana esta casa. Entonces necesitamos educar también a los propietarios respecto a la importancia de el orden, el cuidado, ayudarlos en ese proceso de oye, guardemos los objetos personales, oye, es necesario arreglar aquí, oye, ordenemos la cocina, todo ese tipo de cosas. Entonces, no captemos las propiedades, no le restemos importancia a la presentación. Como dice la frase, el precio genera la visita, la presentación genera la oferta. Eso es súper importante. Vamos a ver ahora el tema de la indecisión. Como mencioné anteriormente, en este tipo de mercado es muy normal que el comprador quiera esperar. Está incentivado para no comprar ahora porque siempre va a tener el miedo a estar pagando de más en el sentido de que si espera un poquito más, a lo mejor se baja de precio, ¿cierto? Es típico. Entonces, eso quiere decir que el comprador muchas veces va a estar indeciso. ¿Cuáles son las claves para poder abordar este proceso y ayudar a crear urgencia? Número uno, la motivación del cliente. Como mencioné anteriormente, la urgencia tiene que venir del cliente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando descubrimos la motivación de este cliente comprador, constantemente volver a recordarle. Constantemente, cuando estemos hablando de la propiedad o de la oferta o de temas legales, siempre estar ahí como lanzando esas pildoritas de la motivación que el mismo comprador nos dijo para poder comprar. Entonces siempre vamos a volver a conectar con eso. Por ejemplo, supongamos que la persona nos dijo que necesita comprar sí o sí porque se acaba de cambiar de trabajo y necesita una propiedad cercana. Entonces cuando lo veamos indeciso, qué sé yo, podemos decirle, mira, en realidad, como tú necesitas estar más cerca de tu trabajo, ¿qué te parece? Y estoy constantemente apelando a esa misma razón. Otra eh, táctica que podemos ocupar es ser el asesor del comprador en el sentido de, como dice ahí, ser como el economista local. ¿Por qué? Muchas veces los compradores en un mercado así tienen miedo, escucharon las noticias, dicen, oye, ¿qué está pasando con las ventas? Parece que no es buen momento para comprar. Entonces hay mucho miedo o la gente le dice, oye, no compré porque ahora está... Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer ahí es como volvernos el experto con datos y decirle, en realidad, en estricto rigor, cuando el mercado está a la baja es el mejor momento para comprar, pero la gente no lo ve, la gente como que reacciona normalmente la gente reacciona o la motivación del cliente va contra el mercado. Cuando el mercado sube y las propiedades se vuelven más caras, ahí el comprador siente que necesita comprar. Pero cuando las propiedades bajan de precio, ahí dice, no, el mercado está raro, entonces nosotros ahí tenemos que saltar, digamos, con los datos y mostrarle, oye, en el fondo te conviene comprar ahora, en estricto rigor te conviene comprar ahora, pero con datos, mostrarle la estadística, qué sé yo. Otra opción es ayudarle a reducir las opciones. Por ejemplo, cuando los compradores tienen quizá una demanda muy amplia o buscan todo tipo de propiedades, ayudarlo a definir criterios más específicos, porque si hay sobreoferta significa que tienen muchas opciones. Entonces, de alguna manera, eliminar esa sobreoferta mostrándole opciones más concretas y enfatizar la oportunidad. O sea,
oye, esta casa en realidad está a súper buen precio en comparación con el mercado, te conviene comprar ahora porque no sabemos si es que, si es que va a seguir bajando o no, o puede que esté más cara en 6 meses, no lo sabemos. Y perfecto. Aquí entonces les presento un pequeño como plan específico. Hay una frase ahí que dice, los mercados difíciles no duran para siempre, pero los agentes que sobreviven a ellos sí duran para siempre. Entonces nuestra misión no es esperar que vuelva el mercado. Yo siempre he visto la reacción muchas veces instintiva de muchos es no hacer nada. No, voy a esperar. Y en realidad es al revés. Tenemos que ser intencionales y crear nosotros nuestro propio mercado con disciplina, enfoque y acción masiva. Entonces hay un pequeño plan de qué es lo que podemos hacer en concreto. Número uno, recortar un gasto que no nos esté generando retorno, hacer ese análisis y ver cuál de los gastos que hemos tenido realmente no está produciendo un efecto clave, como puede ser generación de leads, conversión de leads, cierre de leads, ¿cierto? Que es lo más importante al día de hoy. Identifica tus mejores fuentes. Haz un inventario de dónde te han llegado tus mejores clientes. Redobla la apuesta en aquellas fuentes que sí te han funcionado. Bloquea tiempo todos los días para la generación de negocio y cumple con eso. Es lo más importante que podemos hacer al día de hoy.